Estamos en comunicación con la presidenta de la Federación Agraria Argentina. Ella se llama Andrea Zarnari. La saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, muy bien. Bueno, me alegro. La verdad que a mí es una noticia que no me gustaría poner como algo a destacar, pero sí le vamos a decir, porque, bueno, tendría que haber pasado mucho tiempo esto que voy a decir para mí, y creo que la audiencia también lo mismo, pero sí vamos a destacar que sos la primera presidenta mujer de la Federación Agraria Argentina desde la creación de la Federación Agraria Argentina, y por más que para mí no sea una buena noticia, sí hay que destacarlo porque sí sos la primera mujer que está al frente de la Federación Agraria Argentina. Esto te lleva y la primera pregunta tiene que ver con cómo es el trabajo tuyo dentro de la federación o como militante de sectores agropecuarios que te ponen hoy en el lugar de llevar adelante la presidencia de una entidad tan importante dentro del campo argentino. Bueno, lo que primero que sí, es en 112 años de historia que tiene la Federación Agraria, ¿no? Es la primera vez que hay una mujer presidente, pero además hace bastante poco tiempo relativamente que las mujeres hemos empezado a tener, mejor dicho, roles protagónicos dentro de las gremiales, ¿no? Del campo, y no solo de las gremiales, sino de todas las instituciones, incluidas las carreras universitarias vinculadas con el sector agropecuario, ¿no? No hace tantos años eran todos ingenieros agrónomos o veterinarios, varones. Bueno, eso ha ido cambiando, el sector ha ido modificándose, la mujer ha empezado a tener otro rol distinto al que tuvo históricamente en el campo, y todo eso hace que, bueno, uno se vaya involucrando más, las mujeres tengamos también interés y necesidad de participar en las gremiales, y se refleja en esta oportunidad con la presidencia de una de las entidades que espero sea el puntapié inicial para que eso empiece a cambiar. Yo creo que sí, hoy tenemos instituciones muy importantes de representación del sector agropecuario, con mujeres cercanas, digamos, a la conducción o dentro de la conducción más importante. Bueno, en el caso mío, porque es una presidencia, pero la Sociedad Rural Argentina tiene una vicepresidente mujer este año también por primera vez. El INTA tiene una vicepresidente mujer. Barbechando tiene una presidente mujer. Digo, bueno, hay instituciones y organizaciones vinculadas al sector que vamos teniendo ese rol, así que eso nos pone también en un lugar muy importante porque tenemos otra perspectiva y otro modo diferente, que a veces me cuesta definir qué es lo distinto que tenemos, pero sí tenemos otra impronta para conducir las organizaciones y eso está bueno. Mira, te lo puedo graficar desde otra situación que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, y en este programa, en los últimos años, te diría que desde siempre las productoras periodísticas de este programa fueron mujeres, y lo que yo he notado, y que podría tal vez ser una explicación, que en el trabajo de producción, por ejemplo, que vos tenés que perseguir una nota, tratar de ser una persona ordenada, de saber manejar tiempos pero sin desfocalizar cuál es el norte y trabajar de una manera bastante vertical, lo que nosotros hemos notado es que las mujeres son mucho más perseverantes en esa búsqueda por características propias de la mujer, que se ve representado en que la mayoría de los programas de radio, las productoras periodísticas son mujeres, y me parece que en un programa, en un medio que tiene esas características que yo te decía recién, para concretar una entrevista con alguien, la mujer me parece que siempre pone el foco en cuál es el objetivo, y no tanto en si las formas o no le tocan el ego o terminan corriéndola del camino, cuando en realidad lo que se está, me imagino yo, es decir, che, en este caso vamos por una entrevista, ¿no? Y ahí me parece que la mujer maneja ciertas sutilezas que no tienen que ver con cuestiones de hombría, obviamente, y que a la postre llevan a mejores resultados. Por lo menos es lo que creo que mayoritariamente pasa en este medio del cual te estoy tratando de graficar el ejemplo. Me imagino que eso también se debe traspolar a la manera de manejar una organización, de llevar adelante ideas diciendo, bueno, lo importante es llegar a tal punto y no me voy a perder en caminos que no me lleven a ese punto que yo sé que es el que tengo que llegar. Sí, también tenemos de alguna manera una actitud bastante conciliadora, muy aguerrida,
muy aguerrida, pero a su vez conciliadora en un punto, ¿no? Sí. Bueno, la característica también tiene que ver con que las mujeres estemos participando, y hablo del sector agropecuario, mucho en las instituciones hoy, porque también el tiempo nos lo permite y sí tenemos una capacidad diferente en estar en 3 o 4 cosas a la vez, ¿no? Las mujeres podemos seguir estando en la casa, cuidar de nuestros hijos y a su vez estar en una entidad y a su vez, no sé, trabajar en el campo y a su vez, digo, podemos hacer varias cosas a la vez sin perder el foco. Eso es un desarrollo que tenemos las mujeres casi natural, pero también a mí me gusta revalorizar el rol del varón, ¿no? Porque las mujeres tampoco podríamos estar haciendo lo que hacemos hoy por un montón de varones que también nos permiten, ¿no? Estar en estos lugares. Lo pongo en el caso personal, digo, yo no podría de ninguna manera ocuparme hoy de una entidad gremial como la Federación Agraria con el tiempo que ello requiere si mi esposo no me acompañara y no me ayudara si no con las cosas cotidianas. Claro. Quería hacerte, para empezar la conversación, 2 preguntas que tienen que ver con la introducción a lo que después me gustaría que poder desarrollar. La primera tiene que ver con si vos tuvieses que hacer a nivel macro, no buscando el detalle, pero la Federación Agraria Argentina, dentro de lo que se compone o se entiende como el campo argentino, ¿qué porcentaje tiene la cantidad de productores que agrupan al campo argentino? Mira, es un cálculo muy difícil de hacer, pero yo, en cuanto a la representatividad de la Federación Agraria, lo que sí está dicho y eso lo demuestran todos los números, es que el 80% de la producción argentina la hace menos del 20% de los productores, y que el 20% de los productores hacemos el 80% de la producción. Entonces, digo, somos muy pocos los productores, al revés, perdón, me equivoqué en los números, ¿no? El 80% de la producción la hacen el 20% solo de los productores. Está muy concentrada la producción agropecuaria, con lo cual el otro 80% de los productores solo hacemos el 20% de la producción argentina. Bien. Es decir, en ese universo los productores, estamos los más chicos, producimos muy poco comparativamente con lo que producen muy pocos productores o grandes productores, que en general son grandes empresas, pools de siembra, ni siquiera pero estamos ustedes hablando están de personas físicas o que están arraigados en el interior. Pero ustedes están componiendo, bueno, un poquito más, ponerle el 20% a la mesa de lo que se entendería como el campo y sus productores. Eso era lo primero que quería dejar en claro. Y lo otro tiene que ver con cuáles son. Sabemos que, bueno, cosecha gruesa se empieza a liquidar a principio de año, cosecha fina se empieza a sembrar en los últimos meses del año para tener tal vez la siembra en estos meses. Si me equivoco, anda diciéndome, pues no soy un hombre de campo. Cosecha fina se siembra en invierno y se cosechó ahora en los últimos meses verano. Ahora, lo que quería preguntarte es, ¿cuáles son los 2 meses o 3 meses? ¿Cuáles son los momentos, los meses en los cuales el productor gasta para comprar insumos? ¿Cuáles son los meses en donde el campo argentino y el que produce el campo dice, bueno, en estos meses tengo que gastar para poder empezar a sembrar? Bueno, en realidad hay 2 cosechas importantes si hablamos de agricultura, ¿no? Porque el campo no es solo agricultura, eso lo tenemos que dejar en claro, y no todo tipo de agricultura es igual, pero si hablamos de pampa húmeda y siembra, bueno, los 2 grandes momentos es en julio se siembra la cosecha fina, es decir, que uno ya en abril empieza a comprar los principales insumos para esa siembra, en abril, y después en agosto para la cosecha gruesa, porque uno empieza a preparar las semillas y el suelo para lo que se cultiva después allí en diciembre. O sea que abril y agosto son 2 meses donde se compra mucho insumo. Pero también hay que decir esto, porque no es que el campo hay un momento que se compra. A la cosecha se da 2 veces al año, una fina y una gruesa, una de invierno y una de verano, pero la verdad es que el trabajo es de todo el año, ¿no? Porque el suelo hay que prepararlo, no es que un día me levanté, sembré, nació y al otro día lo coseché. Bueno,
se preparan, se rotan los suelos, se hacen pasturas en el medio, digo, hay cosas que se van haciendo. El trabajo no es una sola vez al año o 2 veces al año. El trabajo es cotidiano y permanente, con lo cual el gasto del productor es habitualmente todos los meses tiene gastos, por alguna cosa tiene gastos. Por ahí no el desembolso, como vos decís, si es agricultor, de la semilla, el gasoil, esas cosas, o los fertilizantes, o el paquete tecnológico que utilice para determinada siembra, que bueno, por ahí lo hace más puntualmente. Pero los costos son permanentes y todo el tiempo. Entonces, con una cosa se va, el productor generalmente hace 2 cosechas, una cosecha gruesa y una cosecha fina. Y con una va financiando la otra. Esto es así, digamos, cosecha, ahora levantó el trigo y probablemente el productor, sobre todo el de menor escala, el que representa la Federación Agraria, productor que levantó el trigo acá en noviembre, diciembre, bueno, si tiene un mango, lo va a invertir para la próxima cosecha, para la próxima siembra, ya viene. Para dejar un poco en claro sería, sacando todas estas maneras que me decís que todo el tiempo se trabaja, y aclarar un poco, sería abril la inversión para la cosecha gruesa, agosto la inversión para la cosecha fina. Estoy tratando de resumir para que pueda entender la audiencia, ¿no? Yo tengo entendido, yo tengo entendido que el gobierno no piensa bajar las retenciones ni en abril ni en agosto. Entonces ustedes deben estar tal vez pensando lo mismo que estoy pensando yo, y eso avecina meses que van a ser muy duros para el sector agropecuario, porque se están hoy en día con números de 33% sobre la soja y 12% de retenciones tanto para el maíz como por el trigo. ¿Vos considerás que esto puede llegar a modificarse en algún momento o avisorás que esto va a realmente decir, bueno, es como estoy planteando yo, que ni en abril ni en agosto voy a tener una reducción de retenciones y voy a tener que enfrentar esos meses de gasto? Por eso era lo que te preguntaba, un poco para corregir los tiempos de un año dentro del trabajo agropecuario. ¿Cómo avisorás que va a ser tanto ese abril como ese agosto, sabiendo que encima es un año que tiene parlamentarias, que encima son después de agosto? Bueno, nosotros lo que vemos y estamos ya avisorando es una necesidad de la baja de la carga impositiva en general. Lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. No tiene que ver solo con las retenciones. En diciembre salimos con la mesa de enlace con las otras entidades a pedirle a todos los gobiernos, a los municipales, a los provinciales y al nacional, que tengan responsabilidad en términos del incremento de los impuestos que afectan al bolsillo del productor, porque es uno solo. Entonces, lo que avisoramos es que ahora empiezan a estar los vencimientos de los impuestos, porque los presupuestos están aprobados y los municipios necesitan recursos y las provincias necesitan recursos y la nación también. Entonces vamos a tener que ahora ya empiezan a llegar brevemente las boletas del inmobiliario, las boletas de las tasas municipales. A eso le tenemos que sumar que entre febrero y marzo, para los productores sojeros o maiceros o girasoleros, que son los que van a levantar ahora el cultivo, bueno, además de levantar el cultivo ahora en febrero o marzo, además de tener que pagar todo ese paquete de impuestos de los que te hablaba, también va a tener que descontar de todos los gastos, porque ahí va a pagar seguramente de los insumos que retiró a cosecha, va a tener que pagar todos los insumos, va a tener que hacer frente a los impuestos y encima el 33% de retenciones en el caso de la soja, que es la que más tiene. Bueno, a ese productor en un campo alquilado, con el costo que tienen los arrendamientos, hoy no le alcanza. Algo va a tener que dejar de pagar, algo va a tener que dejar de hacer. ¿Eso cómo impacta? Eso impacta que en la próxima siembra ese productor no tiene plata para afrontarla. Pueden pasar varias cosas. Si viene más o menos bien de bolsillo ese productor, probablemente se endeude, porque el productor primero, nos gusta siempre ir para adelante, nunca te querés quedar atrás, querés estar innovando tecnológicamente, somos proactivos. Entonces, lo probable es que si venís bien del bolsillo, te endeudes para la próxima cosecha. Y lo otro que puede pasar es que en una gran parte de la región pampa húmeda venimos errando 3, 4 cosechas los últimos años y hay productores que ya vienen endeudados. Ese productor que ya viene endeudado no va a tener margen y va a tener que dejar de ser productor. Eso es lo que puede llegar a suceder. Por eso estamos anticipando y decir, bueno, no es una cuestión ni de paciencia,
ni de no querer esperar ni a agosto, ni a abril, necesitamos que algunas retenciones, algunos puntos de retenciones, empiecen a ceder de manera inmediata para salvar a los pequeños, sobre todo a los que no tienen espalda. Por eso nosotros proponemos una forma escalonada, donde empecemos a sacarle esa presión impositiva al menos por cantidad de toneladas a las primeras toneladas de producción, para que el que no tiene espalda, el que viene endeudado, el que viene errando cosechas, aquel chico que no tiene infraestructura para poder soportar más, este año pueda salvarse. Si no, vamos a ir desapareciendo. Hay algo que nosotros vamos a tratar en algunos minutos en este programa que tiene que ver con cómo fue el desarrollo en este 2024 de las economías regionales. Y con mi compañero de trabajo, con José Barbosa, que está aquí a mi lado, y que en este momento está teniendo el teléfono porque sabe que tuvimos problemas con la comunicación, pero él va a hacer un análisis sobre cómo le fue, por ejemplo, al sector vitivinícola, cómo le fue al sector del olivo, y salvo lo que tiene que ver con la pera, en lo que sería la alta Patagonia, Río Negro, que bueno, la pera está teniendo como menos demanda también a nivel internacional, y lo que le está pasando al sector yerbatero, los demás sectores, tanto el algodón como también puede ser el sector del azúcar, todas esas economías regionales están dando números mejores a los que fueron durante el 2023. Y ahí es donde, bueno, la pregunta que yo te quería hacer es, dentro de la Federación Agraria, obviamente que hay un estudio sobre economías regionales. Entonces, por un lado yo te escucho que hablas sobre estas cosas de la carga impositiva, de los puntos en las retenciones que podría bajar la gestión de Javier Milei, pero por otro lado, y yo sorprendiéndome, porque cuando yo con José hicimos este trabajo de economías regionales, pensábamos que íbamos a encontrar más sectores a la baja en cuanto a la cantidad de exportación que habían tenido. Y la verdad que no fue así. Lo único que encontramos fue el descenso, lo que te digo, en la pera y en la yerba, pero después otros demás sectores de economías regionales, los números dan positivamente. ¿Cuánto de verdad hay de esto, Andrea? Bueno, ahí hay un análisis que hacer muy interesante. Por ejemplo, el arroz también es una de las producciones que este año ha tenido un muy buen año, ha crecido, etcétera. Sí. En términos de exportación y en términos de consumo interno, en el caso del arroz, que creo que se da también en momentos de crisis donde la gente come más arroz. Esto es así, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se refleja lo de la exportación? ¿Cómo se refleja en el productor? Bueno, este año no se refleja con números positivos, todo lo contrario. Una medida que se cortó en este momento. Ha habido más producción por las economías regionales. Andrea, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho. Ah, bueno, empezó un poquito. Medio se cortó, pero sí, empezó un poquito desde atrás, porque justo cuando estabas hablando de algo importante me parece que se interrumpió. No, lo importante que quería manifestar es que ese volumen de producción, de exportación, perdón, de los productos de las economías regionales no se ve reflejado en el bolsillo del productor de las economías regionales, justamente, a quien este año le subieron todos los insumos necesarios para producir de manera intensiva, porque en general muchas de las economías regionales se realizan de manera intensiva, tienen riego, tienen que usar mucha electricidad, tienen que pagar el agua. Sí. Digo, tienen mucha mano de obra. Y todo eso supera. Todos esos costos se han elevado, claro, y en el bolsillo del productor no se ve como claro, no se ve reflejado. Rentabilidad positiva. Claro, como que esa cantidad de aumentos en los gastos, por más que la economía regional haya tenido mejores números en el 24, que en el 23 no compensa por la cantidad de gastos que están teniendo para llevar adelante la actividad de manera intensiva, como decís vos, que llevan adelante las economías regionales. Más o menos sería esa la idea. Sí, este año, el 2024, digamos, lo que ha ocurrido es que los costos fijos de un productor de economías regionales se han acrecentado muchísimo y eso no se ve reflejado en una cuestión de rentabilidad. Sí hay más producción, pero no hay más rentabilidad. Todo lo contrario. Y ahí vamos entonces a donde tal vez queríamos llegar invariablemente, que es este dólar barato, ¿no? Para llamarlo comúnmente. Ahora, desde la administración de Javier Milei dicen que el dólar está barato, que bueno, eso ayuda mucho a que los números de inflación, mediante una recesión como la que estamos teniendo,
no se dispare la inflación porque si se sube la inflación estaría este pass-through, que es bueno que al haber inflación se pasan esos niveles inflacionarios más altos a lo que sería precios de alimentos, precios de las cosas. Pero también lo que el gobierno acalla es que hubo, y como vos me estás tratando de decir, es que para el productor hubo una fuerte inflación en dólares durante este año. Bueno, hubo fuerte inflación en pesos, dólares, claramente que hay un atraso en el dólar. Eso lo notan los productores. Hemos venido comprando insumos a $1 y vendiendo a otro, eso también hay que decirlo. Entonces ahí ha ido perdiendo competitividad, sobre todo ese pequeño productor, que además no tiene infraestructura para salir, que no tiene el mercado directamente abierto, o que muchos de nuestros productores venden en el mercado interno, y el mercado interno se ha deprimido. Claro. Hay falta de consumo, y no nos olvidemos a todo eso, porque creo que sí, Andrea, me decías que no nos olvidemos, me decía que económicas directas, ahí no ha habido ningún colaboración. También el productor lo mete en su bolsillo al momento de... No, se está cortando la comunicación. Andrea, ¿me escuchás vos ahí? No, se cortó. Hacía una cosa, Martín. Fíjate si la podemos volver a... ¿Me estás escuchando, Andrea, ahí? No, pero me parece que se cortó. Fue que se cortó la comunicación. Ahí te vuelvo a escuchar. Estoy con muy mala señal. Bueno, lo que te decía es, bueno, tratar de redondear esto último, lamentablemente, porque tenía ganas de hacerte un par de preguntas más, pero bueno, lo dejaremos para otra oportunidad. Pero sí, como reflexión final, quedó un poco claro lo que estabas diciendo. Pero sí lo que me gustaría es qué piensan hacer ustedes desde las entidades, desde la mesa de enlace, sabiendo un poco y retrotrayéndonos a los primeros minutos de esta conversación, en donde yo te decía, bueno, se avisora un año que para el sector, desde las políticas que intenta bajar la administración de Javier Milei, con esto que decíamos del dólar, que no sea positivo. No, me parece que la terminamos si la podés recuperar, Andrea, ahí se cortó del todo. Bueno, fíjate si la podés llamar de nuevo, por lo menos tener en claro esta última pregunta. Pero bueno, en líneas generales, más o menos se intentó explicar, un poco la intención de esta entrevista era tratar de explicar cuáles son los problemas del sector, y también desde alguien que vive en las grandes ciudades, como decía recién al principio de la entrevista, saber, bueno, cuáles son los meses más o menos que tienen que ver con las siembras, que después tienen que ver con las cosechas. Bueno, dejar en claro, bueno, abril es un mes que tiene alguna aclaración, mucho gasto, claro. Agosto también, sí, decime, José. Que es... Porque hablamos de vos sin hablar. Agosto para la cosecha gruesa, sí, y abril para la fina. Claro, ahí los está. Gastos. Ahí hay una... Porque la cosecha fina es la que empieza... en invierno y termina a fin de en noviembre. En noviembre, diciembre, y en diciembre cosecha. Ya empieza de nuevo. A ver si... Andrea, ¿estás de nuevo? Estoy acá. Bueno, qué bueno, porque queríamos terminar esta conversación y agradeciéndote con el desempeño que tiene que ver con, desde el sector, cómo harían ustedes para, avisorando el año, que se juega todo el gobierno en una parlamentaria para afincar su idea política y saber que, bueno, las medidas económicas, si ellos aceptan una devaluación, que también es presionada desde el Fondo Monetario Internacional, obviamente, pero claro, ellos saben que si se entra en una apreciación del dólar, bueno, lo que va a terminar, una depreciación del peso, obviamente, lo que va a generar es que eso repercute en un aumento inflacionario. Entonces, como el gobierno sabemos que va a hacer todo lo posible para que eso no suceda, por lo menos de acá hasta las parlamentarias, ustedes, lo que quería preguntarte es cómo piensan llevar adelante desde el conocimiento que le tienen que brindar a la cartera agropecuaria, al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y sabiendo que cómo son esos diálogos en este tiempo, porque el gobierno no creo que ni baje retenciones de acá a las parlamentarias, ni obviamente aliviane la cuestión impositiva, y todo esto tiene que ver con que su modelo económico está todas las fichas jugadas a yo voy a hacer todo lo posible para que el dólar
siga estando bajo y a su vez eso termina dañándolos a ustedes. Entonces, ¿cómo se plantan en un año 2025 que va a tener esas características de lo macro en cuanto a la gestión política que va a llevar el gobierno hacia ustedes? Mirá, nosotros como entidad lo venimos conversando y lo venimos haciendo, ¿no? Con el gobierno nacional y sobre todo en un trabajo muy intenso que venimos haciendo con los gobiernos provinciales, ¿no? Parte de lo que decimos siempre cuando hablamos de retenciones y por qué creemos que es un mal impuesto es justamente porque es no solo que es discrecional, sino que es arbitrario su uso por parte del Estado Nacional y no vuelve al interior. Así que parte del trabajo gremial que nosotros estamos haciendo y vamos a fortalecer más que nunca es justamente el trabajo con los gobiernos locales, que por ahí son los de proximidad, los que conocen muy bien lo que nos pasa cotidianamente a los productores con la diversidad que también tenemos en el campo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con los productores bonaerenses a trabajar con los productores salteños o mendocinos. Entonces, la proximidad siempre da un entendimiento, pero de todas maneras creemos que es tiempo, y así lo estamos haciendo y empezando a hacer este año muy intensamente, es tiempo de que el gobierno nacional comprenda cuáles son los efectos, por lo menos que los comprenda, porque entendemos que por ahí hay mucho desconocimiento también, ¿no? Al momento de tomar medidas mirando solo la macroeconomía y no mirando la microeconomía. Entonces, que comprenda cuál es la realidad del productor y qué va a pasar con el productor si no se toca estructuralmente una reforma impositiva integral adentro de la Argentina. Eso es un trabajo que como gremial lo tenemos que seguir haciendo. Y en lo productivo, creo que lo que tenemos que hacer los productores en estos años, con todas las variables como están económicas, es tratar de agregar valor a nuestra producción de manera asociativa. Va a ser lo único que puede hacer que a ese chiquito, a ese pequeño, a ese que no tiene escala para soportar, le pueda dar vida. Si no, va a ser muy difícil que los pequeños productores sigamos estando en el sistema productivo. Andrea, bueno, hablaremos en unos meses, a ver cómo sigue la cuestión. Obviamente que vamos desde mi lado a seguir informando y leyendo sobre el sector, intentando entenderlo. Yo tengo menos campo que un palier, pero bueno, sí me interesan los temas porque vivo en la República Argentina y es un sector muy importante que motoriza a la Argentina desde lo económico desde hace muchísimo tiempo. Tiene que ver con nuestra identificación como país, pero bueno, hablaremos de acá unos meses, si querés, de nuevo, y buen fin de semana y te mando un saludo. Bien, bueno, muchas gracias, un placer hablar con vos y a disposición, por supuesto. Nos volvemos a hablar, Marcelo, un abrazo. Gracias, Andrea. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Andrea Sarnari, quien es la presidenta de la Federación Agraria Argentina.